Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos a este espacio, canal Luz para las Naciones. Espero que ustedes estén bien en este maravilloso y precioso día. Te deseo lo mejor, dependiendo donde me estés escuchando. Bienvenido a este canal. Si es por primera vez que estás pasando por aquí, bueno, pues te invito a que te montes en el barco y navegues con cada uno de nosotros de lo que estamos en este maravilloso canal aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, la parashá que corresponde esta semana se titula Vaerat. ¿Qué quiere decir Vaerat? Y se le reveló Dios. ¿Pero a quién? A Moisés. Moisés hemos dicho que era considerado en su momento el redentor de Israel. Era pues el hombre que Dios se iba a utilizar en ese momento, en esa generación, para poder sacar pueblo de Israel. Era el instrumento, era el canal que Dios quería pues utilizar para sacar a Israel de la esclavitud. Y en ese momento hemos dicho que todavía sigue el pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué quiere decir Egipto? Egipto quiere decir tierra de esclavitud, ya que todo, absolutamente todo en Egipto estaban esclavizados. No simplemente, entre comillas, era el pueblo de Israel. Los israelitas podría decir que estaban esclavizados. No simplemente ellos, sino los egipcios estaban esclavizados. ¿A quién estaban esclavizados los egipcios? A los faraones. ¿Y los faraones a quién estaban esclavizados? A los dioses. Porque sabemos que los faraones, los egipcios, eran muy dados a adorar las deidades. Tenían muchas deidades. Y los dioses eran esclavos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el río Nilo, el sol, todo, la luna, ellos pues le ponían un dios. Entonces, por lo tanto, todo era un círculo, ¿no? Y vuelvo y repito, los israelitas, los egipcios, perdón, estaban esclavos de los faraones. Los faraones eran esclavos de los dioses porque los faraones servían y hacían sacrificio a sus dioses. Por lo tanto, esa es la diferencia del paganismo. Y voy a entrar en paréntesis ahí, y es que cómo yo puedo diferenciar el paganismo del Dios de la Biblia. Y es que las personas, cuando le daban en el paganismo sacrificio a sus dioses, era para que esos dioses le podían responder a su favor, ¿no? Era por algo que hacían esos sacrificios. Mientras yo, por ejemplo, en el caso de la Biblia, es lo contrario. Yo no le doy a Dios, no le damos a Dios para que Él me devuelva. Le doy por gratitud, por agradecimiento. Y eso lo hace diferente. En caso es que el paganismo, ya hemos dicho, los faraones, los reyes de aquel entonces que no conocían el único Dios verdadero de las escrituras, pues daban a sus dioses sacrificio, hacían sacrificio, adoraban a sus dioses, pero con algo, pidiéndole algo al cambio, que llueva, que haga sol, que el río Nilo en este caso no se secara. ¿Por qué? Porque sabemos que el río Nilo, pues los egipcios dependían del río Nilo, porque sin agua se puede hacer poco o nada. Entonces el río Nilo pues pasaba por todo egipcio, la tierra de Egipto, y le daba sustento, alimento, ¿no? Por ahí podemos ver que se podían alimentar, ¿no? Los animales. La tierra pues da su fruto a través del agua, y sin agua poco se puede hacer, para no decir nada. Entonces tenían deidades y todo era esclavo de algo, todo, absolutamente todo. Entonces Dios quería redimir el pueblo de Israel, y la mano y la boca que utilizó Dios para redimir el pueblo de Israel fue a Moisés y al hermano Aarón. En el caso muy interesante es que cuando Moisés le dice a Dios: yo soy lerdo de lengua, o sea, yo estoy tardo para hablar, yo soy tartamudo. Y es que los sabios dicen algo muy interesante acerca de eso, y es que la tartamudez de Moisés fue Dios mismo que se la permitió. Porque como Dios o como Moisés transmitía la enseñanza, como Moisés transmitía lo que Dios le decía al pueblo, si era tartamudo.
Ustedes no se han preguntado eso, ¿no? Cómo Dios, pues cómo Moisés le transmitía al pueblo con facilidad las palabras que Dios le decía a él. ¿Por qué? Porque estaba Dios, recuérdense, estaba Moisés, que era el que le transmitía la Torá oral al pueblo de Israel. Y es que los sabios dicen que cuando era palabra de Dios, Moisés no tartamudeaba. No era tartamudo. Hablaba con fluidez la Torá oral, la palabra de Dios, le transmitía. Y cuando Moisés tartamudeaba, era porque esas palabras eran vanas. Esos dicen, pues los sabios, porque dice también Hechos que Moisés era poderoso en sus palabras. Pero ¿en qué palabra? La palabra que venía de Dios. Y cuando él decía quería hablar una palabra vana, pues tartamudeaba, ¿no? Entonces vamos a pedirle a Dios que hablemos palabras, pero palabras con denuedo. Esa palabra que dan vida, esa palabra fresca, esa palabra que restauran a los demás, que renuevan a los demás, esas palabras positivas hacia nosotros mismos, hacia Dios, hacia la creación, hacia los demás. Entonces, no vamos a tartamudear. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar nuestra palabra siempre y cuando esas palabras sean palabras de vida. Entonces, aquí vemos, Moisés no tartamudeaba cuando las palabras que salían de su boca venían de parte de Dios. Tartamudeaba, pues, cuando esas palabras eran vanas, ¿no? No tenían sentido alguno. Entonces, esta parashá que vamos a estudiar, lo vamos a hacer lo más breve posible, empieza en Éxodo, Shemot, capítulo 6, verso 2, y termina en Éxodo, capítulo 9, verso 35. Vamos a hacer un recorrido del diálogo que siguen dialogando Dios y Moisés y Aarón en este caso también, que eran conocidos como los dos redentores. En ese momento Dios te quiere utilizar a ti en el ambiente donde está para hacer la diferencia, para que tú puedas mostrar, ¿no? Para que tú puedas ser testigo a través de tu conducta, claro, de tu conducta positiva, testigo de su presencia, testigo de su poder aquí en la tierra. Entonces somos como embajadores, ¿no? Con ciudadanos del reino de Dios. Entonces, habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Eterno, me mostré a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso. Hemos dicho que los atributos, que los nombres, los diferentes nombres de Dios son atributos de Dios. En este caso, se le mostró Dios a los patriarcas como el Todopoderoso. ¿Y qué quiere decir el Todopoderoso? Quiere decir que Dios se le mostró como si Él es autosuficiente. Él existe por sí mismo. Entonces, ¿por qué no se le mostró como hasta el nombre? Que sí, se le mostró como Adonai, que quiere pues sustituir en muchos casos el nombre del tetragrama. Sabemos, ¿no? El Yud y las otras letras que supuestamente no se pueden pronunciar. Pero Él se le reveló a Moisés con el nombre, ¿no?, del tetragramatón, no con el nombre que sustituye al tetragramatón, que cuando quieren utilizar el nombre del tetragrama, utilizan Adonai, el Señor de, ¿sí? Entonces, Dios le dice: yo a ellos me revelé como el Dios Todopoderoso, el que subsiste por sí mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios se le reveló después con este atributo, ¿no?, a Moisés, con el nombre que sabemos? Porque Dios dice, aquí dice un comentario muy interesante: los nombres de Dios, son definiciones de los atributos de la divinidad. Cada nombre representa un atributo. No me di a conocer, dice aquí, significa que con ello no hubo la necesidad de usar la misericordia con los patriarcas, pero con el pueblo de Israel sí. Por eso dice en Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 6, verso 1, dice: Dios el Eterno, dijo el Eterno a Moisés: ahora tú verás lo que haré al faraón,
porque con mano fuerte los enviará y con mano fuerte lo echará de su tierra. Miren, número 1, Dios, una pregunta, ¿Dios tiene mano? Físicamente, ¿Dios tiene pies? No. Lo que la Biblia utiliza en muchos casos es lo que conocemos como antropomorfismo. Quiere decir que Dios no es corpóreo, Dios no tiene un cuerpo y a la vez sí. ¿Qué quiere decir David? ¿Qué quiero decir yo con esto? Y es que cuando dice con mano fuerte, cuando dice extiendo mi mano, Maimónides habla de esto en uno de sus libros, que no me recuerdo. Mira, sí, dice aquí el gran sabio Rambam Maimónides, en su libro More Nebuchim, analiza y explica todas las expresiones antropomorfismo, respeto a la divinidad. Allí aclara que la mano de la persona es la realidad de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo extiendo mi mano hacia lo necesitado, hacia otra persona que lo necesita, ahí está hablando de la mano de Dios. Cuando yo hago misericordia con los demás, cuando yo camino en rectitud, yo estoy emulando a Dios, yo estoy imitando a Dios. Por lo tanto, dice, esa es la mano de Dios. Eso es porque nosotros somos a imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, cuando dice, con mano fuerte, yo extiendo mi mano de misericordia, está hablando de tu mano, de mi brazo, ¿no? Ando en camino recto, está hablando, ¿no? De mis pies y de tus pies, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo, emula a Dios, imita a Dios, de que sea tal, ¿no? El reflejo de que no simplemente vean a David que está haciendo misericordia, que está ayudando de una manera correcta a los demás, sino que vean a través de David Dios, la mano de Dios, ¿sí? Entonces, habló Dios a Moisés. Yo soy el Eterno. Me mostré a Abraham, ya lo hemos dicho, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Pero con mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. ¿Por qué no se dio a conocer? Ya hemos dicho. Porque no era necesario. Y eso es lo que estábamos hablando anteriormente, en el vídeo anterior, que yo estaba diciendo que usted se muestra, ¿no? Tus atributos se muestran dependiendo de la circunstancia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, llego a mi casa y yo tengo que actuar en mi casa, ¿no? Con más confianza como padre, que yo soy padre, pero actúo en ese lugar diferente a otro lugar, al trabajo o con un amigo, actúo diferente, pero si no es necesario en mi casa actuar con justicia, no lo voy a hacer, porque no es necesario, no voy a revelar, ¿no? La justicia, ese atributo de mí, porque no es necesario, ¿sí? De momento, pero cuando sea necesario lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué Dios dice, el Dios omnipotente me les revelé con ese nombre a los patriarcas Abraham, Isaías y Jacob? Porque los demás atributos quizás no eran necesarios en ese momento, ¿sí? Bueno, ya hemos dicho, la estará para Bayerá está en Ezequiel 28, 25 al 29, 21, versículo 21, sí. Entonces, esto es tan interesante. Por ejemplo, vamos a hablar de las plagas, de 10 o de 9 que hubo. Vamos a tocar 7 porque esta paracha nada más llega hasta el 7, la plaga número 7, ¿sí? Entonces, Moisés y Aarón son nombrados redentores en Éxodo 6:13. Dios promete endurecer el corazón del faraón en Éxodo 7. Cuando Dios, dice la Biblia, yo endurezco el corazón del faraón, endureceré el corazón de faraón. Y es que la Biblia, muchas personas dicen, no, Dios es malo porque él fue que endureció el corazón de faraón. No, ya estaba endurecido. Lo único que se endureció más cuando el faraón vio las cosas que estaban pasando en Egipto, y eso hizo que él endureciera más el corazón. Entonces,
Habló el capítulo 7, habló el Eterno a Moshe, mira que te he puesto, Señor, sobre el faraón. La traducción que nosotros tenemos, la Reina Valera, dice Dios. Mira que te he puesto Dios ante el faraón. Cuando dice Señor, aquí nosotros podemos interpretar el atributo de Elohim. Ya hemos dicho que Elohim puede hablar en plural, haciendo mención de jueces, señores, juez, de aquel que tiene autoridad de juzgar, sea en contra o a favor de alguien o de algo. Sí, en este caso, ¿quién era que hablaba? Dios a través de Moisés, pero cuando Moisés decía, viene esta plaga, ¿no? ¿Qué se hacía en el cielo? Se ejecutaba lo que decía Moisés. Entonces eso es la palabra traducción, ¿no? Yo te haré Elohim como juez, ¿no? Delante del faraón, y todo lo que tú decretes como juez, pues va a suceder, va a repercutir, ¿no? Va a suceder, ¿no? Te vamos a escuchar aquí, Los Ángeles, ese juicio, ese dictamen que tú, pues, hagas sentencia aquí en la tierra, pues te van a obedecer aquí en el cielo y se va a ejecutar. Eso es lo que quiere decir. Ustedes van a ver a Moisés pasando. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decretamos y decimos. Mucho cuidado. Entonces, yo te he puesto, Señor, sobre el faraón. ¿Sí? Te he puesto, Señor, sobre el faraón. Mire, yo me preguntaba algo muy interesante. Y es que, no sé si ustedes han llegado a esa pregunta, pero yo igual he llegado. Yo decía, pero ¿por qué Dios, siendo un Dios poderoso, un Dios omnipotente que puede hacer las cosas sin pedirle permiso al hombre? En este caso ustedes ven que Dios dice, yo lo sacaré con mano fuerte. Y es como que si la Biblia le estuviera rogando al faraón a que deje ir al pueblo. No es que tú eres Dios, no es que tú eres omnipotente. ¿Qué quiere decir eso la Biblia con lo que estamos diciendo? ¿Por qué Dios es como si Moisés y Dios estuvieran rogándole al faraón para que deje de ir al pueblo? Mire, es que es muy interesante lo que yo indagué, investigué, y se lo voy a leer porque lo escribí. El pueblo de Israel en el cautiverio, en los cautiverios mayormente que se vivieron, siempre era liberada con el consentimiento de las demás naciones. Siempre eran liberadas con el consentimiento de las demás naciones. No se podían ir, según las escrituras, sin el consentimiento del rey que estaba impuesto en esa nación. Por ejemplo, lo podemos ver en Éxodo 9:13, cuando Moisés le ruega, déjame ir a mi pueblo, haciendo referencia a Dios, que era la boca, ¿no? De Dios, Moisés, perdón, que era la boca de Dios. Deja ir a mi pueblo, y va una y otra vez, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste tanto? Tú eres Dios. ¿Por qué? Porque Dios respeta las autoridades que están puestas aquí en la tierra. Y no puede saltarse. Porque si se salta las normas de una constitución, Dios mismo está siendo ilegal, está actuando incorrectamente. Iba a decir otra palabra, pero está actuando incorrectamente. Entonces no se puede saltar eso. Y es que hay algo interesante también que dicen también los israelitas y la Biblia, en este caso, es que las demás naciones es que van a tener, ¿no?, que darle el consentimiento al pueblo de Israel y decirle, déjenlo ir, porque son el pueblo de Dios. Entonces, las naciones, todas las naciones que ustedes ven a su alrededor, cuando venga el Mesías, ¿no?, van a tener que reconocer que el Mesías vendrá de ahí y que ellos son pueblo escogido por Dios. Todo el mundo reconocerá, va a tener que reconocer. También vemos esto en Esdras capítulo 1, verso 1 a verso 4. Y es que dice el rey Ciro, que estaba en ese momento, el Ciro le dice al pueblo, le da carta, ¿no?, y lo despacha el rey Ciro, y le dice a las demás naciones, cuidado con tocar a los judíos. Yo lo despaché, ¿no? El rey Ciro, que no era ni judío, ¿no?, era de Persa, creo, de los medos persas.
Y él le dice, yo le doy permiso para que ustedes retornen a su tierra. Y no simplemente eso, también le doy permiso a que ustedes reconstruyan el templo de ¿quién? De Salomón, el templo de Dios. Por eso Dios le dice, tú eres Ciro mi ungido, mi Mesías en ese entonces, ¿no? Hizo ese papel de Mesías, porque uno de los requisitos del Mesías es reconstruir el templo de Dios, el templo de Salomón, ¿no? Purificarlo, claro está. Y ese es uno de sus trabajos, de sus características del Mesías. Entonces Dios mismo le dice, mira, tú eres mi ungido, tú eres mi escogido para esta asignación, para que tú despaches a mi pueblo, te mando que tú le des permiso a que retornen a su tierra de Israel. Y no simplemente eso, vuelvo y repito, sino que dice, pues, que hagan el templo de Salomón. Ya vamos a hablar del templo y también, si ustedes quieren, vamos a hablar un poco de Jesús. ¿Estaba Jesús en contra del templo de Salomón? ¿Quería Jesús o Yeshua la destrucción del templo de Salomón o no? ¿Estaba en contra? Eso ya lo veremos luego. Bueno, entonces también Reino Unido, lo tengo aquí, uno de las naciones que le dio el consentimiento de que los pueblos de Israel, recuérdense que el pueblo de Israel 1948-47, la Segunda Guerra Mundial, estaban luchando por su independencia, estaban luchando por el pueblo, ¿no? de Israel para retornar. Entonces muchas naciones estaban en contra, pero otras no. Y una de las más poderosas en aquel entonces, Reino Unido, pues le dio el visto bueno, ¿no? Y pues le dio ese consentimiento, ¿no? La ONU, a que vuelvan y retornen a su tierra. Y dijo, este estado, Palestina, ¡pum! Dijo Israel, ese es, ¿no? su pueblo. Por lo tanto, de esa fecha hasta ahora, el pueblo de Israel es independiente, ¿sí? Bueno, con sus luchas, sabemos, ¿no? Con sus naciones vecinas. Bueno, luego de esto ya hemos dicho consentimiento de las demás naciones, ya hemos hablado de que por eso Moisés y Dios le dice, deja ir a mi pueblo, porque tenía que salir del faraón, tenía que salir del decreto del faraón, del decreto de ese entonces del rey más poderoso, ¿sí? Entonces no podía hacerlo así por así. Bueno, seguimos. Endureció Dios el corazón. La primera plaga me interesa, y de aquí voy a hablar de la primera plaga, que es la sangre. Bueno, una de las cosas que nosotros conocemos en el occidente, Éxodo, el nombre de Éxodo significa salida. Y nosotros podemos ver tanto el trasfondo que dice la historia de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Hemos dicho que la tierra de Egipto representa esclavitud. Todos eran esclavos, pero no simplemente eso. Hemos dicho que los 600.000, cuando se completó 600.000, ese número, quiere decir que ya era un país, tenía un estado, podríamos decir, un poco maduro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Llegan a ese estado, ¿no? de refinamiento. No llegan porque ya hemos dicho que Israel sigue pues metiendo la pata, y la multitud mixta, claro, metiendo la pata cuando salen, pero el punto no es ese. Llega el punto del alumbramiento. Recuerden, háganse una idea como yo lo hice, y es que el pueblo de Israel representa a la mujer, ¿no? que está dando a luz, ¿sí? El alumbramiento. Y es que, recuerden, agua, sangre. Cuando una mujer rompe fuente, ¿qué es lo primero que sale? Pues agua y sangre, o sangre y agua, ¿no? Y esto como que me hace dar entender, ¿no? También los últimos tiempos, dice, será como dolores de parto. Eso no dice simplemente Yeshua, sino que también los sabios lo dicen, que los últimos tiempos será como dolores de parto, ¿no? Una mujer dando a luz. Y en este caso la salida de Egipto fue como dolores de parto, ¿no? El embarazo de una mujer, cuando ustedes lo ven en Egipto y Éxodo, también significa salida. Nosotros lo tenemos así, no simplemente nombre, sino que nosotros lo tenemos como salida. Ese es su significado según el occidente. Bueno,
Una mujer da luz. Recuerden, lo que representa a Israel es como si estuviera en el vientre de una mujer. Están dando su patadita para salir, ¿sí? Pero no lo pueden hacer solo. Una mujer no puede dar, claro está, se ha dado muchos casos que la mujer sola da luz, pero una mujer pues está ahí presente el médico, ¿no? Entonces, los golpes son las plagas. Los golpes que se está dando cuando usted ve un polluelo pues salir de su cáscara, pues necesita dar golpe. En este caso los golpes son desde afuera hacia adentro, puede ser desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces ustedes ven ahí los golpes, las plagas no son en sí malos. Al contrario, lo que está haciendo la plaga es un gran trabajo. Cada plaga representa algo, un dios, una deidad que Dios quiere desafiar. Cada plaga, repito, representa una deidad en Egipto que Dios desafía. ¿Sí? Entonces la plaga de la sangre, la deidad del Nilo, ¿no? Que voy a presentarlo aquí, tome nota. La deidad del Nilo era una deidad que ellos adoraban el Nilo. Recuerden, porque el Nilo le producía agua y por el agua tenían frutas, verdura. Tenían verdura, pues los ganados se alimentaban, dependían del agua. El Nilo, pues, le daba esa facilidad, ¿sí? Entonces, empiezan por primer golpe. Y lo bonito del caso, digo yo, las mujeres, recuerden, cuando están dando a luz, pero no simplemente eso, porque empieza por el río Nilo, aparte, claro, de empezar por este dios Api, llamado Api, este dios que yo adoraba, porque supuestamente le daba pues los alimentos a través del agua, dios Api. Y es que, recuerden el edicto del faraón, en Éxodo capítulo 2, cuando el faraón manda matar a todos los niños judíos, hebreos, israelitas, hebreos en este caso, dice, pone un edicto muy frío y dice no simplemente eso, y todos los niños que tiren los ríos. ¿Y a qué río lo tiraban? Al río Nilo. Y este río, cuando tiraban esos niños asesinados, lo ahogaban, ¿qué se convertía el agua? Literalmente en sangre. Cada niño que tiraban, sangre, sangre, sangre. Lo que está haciendo esta conducta de este faraón está repercutando para el futuro. ¿Cómo empieza la plaga? Adivinen, por el río Nilo. Y el río que se convertía en sangre. Eso ustedes lo tienen en Éxodo 7:14. La primera plaga es convertir el agua en vino. No, en sangre. Entonces, imagínense, ¿quién va a beber una agua con sangre? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, vamos a ver. Este es la primera plaga. Vamos a quitarme, me voy a quitar. La plaga de sangre. Estaba constituida por el Api, es el nombre del dios asociado a la crecida del Nilo con sangre. El dios materialismo. Entonces, una persona que ustedes ven que dicen, tú eres un mundano. No he escuchado esa palabra. Ustedes, yo lo he escuchado mucho. ¿Qué significa la palabra mundano? Las personas que dicen tú eres mundano, está diciendo tú eres materialista. Eso es lo que quiere decir para mí, en mi entender, una persona mundana. Todo el que está sumergido, todo el que es esclavo de la materia, una persona mundana. Mundano no es lo que mucha religión hoy en día tienen por costumbre decirle, no, tú eres un mundano porque está utilizando tenis Nike. Tú eres mundano porque está viendo televisión, tú eres mundano. No, mundano quiere decir aquel que es esclavo de la materia. ¿Y cuál era el estado actual de los egipcios, del faraón, de los dioses y de la misma naturaleza? Es un circuito de esclavitud completa. Eso es la palabra mundano. Mundano no es aquel que me compra unos tenis Jordan. No. Es aquel que está sumergido en esclavitud en la materia. Nada más su vida es la materia. No tiene nada de espiritualidad,
no tiene nada de trascender, ¿no? A lo espiritual, no, todo es la materia. Y espiritista es otra cosa, que si quieres lo vamos a hablar. Espiritista y espiritual son dos cosas distintas, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que actualizar en nuestro software, y eso nada más puede hacerse con un conocimiento, pues, trascendental, ¿sí? Ya la primera plaga de sangre, parashá habla de las plagas, y por eso le estoy presentando estas cosas, ¿sí? La segunda plaga de la rana, diosa Eket, Egipto símbolo de vida y fertilidad, que preside los nacimientos como comadrona, ayuda en el parto según la mitología egipcia. Esta es la rana. Recuerden que salía rana literalmente, de las aguas de los ríos, ¿sí? Hay un dicho, por ejemplo, que no quiero tampoco pasarlo por alto, y es que prestan mucha atención a lo que voy a decir, es que el río Nilo duró 7 días estando con esta impureza de sangre. ¿Cuánto dura la mujer? Impureza 7 días. No es casualidad, nada es casualidad, todo está fríamente calculado, ¿sí? Después de esos 7 días, pues hay un proceso de purificación de la mujer, ¿sí? El tercero, esto sí dura, la plaga de piojo, ¿no? Este es el dios Gepri, el dios sol. Recuérdense, ¿no? Que ellos adoraban, egipcio adoraba el dios sol, ¿sí? Osiris, creo, Osiris. El dios piojo, el dios de la vanidad. Cuando nosotros somos vanidad, pues estamos levantando y adorando a este dios. Yo creo que he puesto aquí lo que significa también a rana, el dios de la indiferencia. Cuando somos indiferentes a los demás, se está produciendo una clipó, que quiere decir una cáscara en cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos esas cualidades buenas y cualidades malas. Cuando alimentamos esas cualidades malas, ¿qué quiere decir? Cuando alimento la mala inclinación, cuando estoy más inclinado a la mala inclinación, a los malos pensamientos negativos, actitudes negativas, estoy alimentando y haciendo una cáscara. ¿Y qué hace la cáscara? Impide que la luz salga, ¿no? Impide que ese potencial que yo tengo, que Dios me dio, la luz, pues se refleje. Impide también que la luz entre, ¿no? Mantiene la luz oculta. Esto es lo que hace estas cualidades. Río Rana, la indiferencia. Ya hemos dicho también el piojo, que representa el dios de la vanidad. Vivir. La plaga de mosca. También Anubis es el dios que está representado por esta deidad, ¿sí? Y Dios en cada plaga lo que está diciendo, le estoy dando golpe para que puedan pues salir de Egipto, para que puedan romper esa cáscara, ¿no? Lo que está diciendo la plaga en hebreo quiere decir makov, que es golpe, da golpe para que pueda resurgir la luz que se estaba opaca o que estaba oscura, estaba cubierta por la oscuridad. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros pues podamos renacer. Animales salvajes, insectos, el dios del ego negativo, sí, porque el ego hace su función, pero en este caso un ego negativo, cuando una persona es egocéntrica, cuando una persona pues se idolatra, ¿no? Egolatría, egocéntrica, piensa nada más en ello, ¿sí? La plaga del ganado. Tat, señor de la magia. Era un dios creador en la mitología egipcia, maestro constructor, inventor de las albañilerías. Y dice este dios la peste sobre el ganado, el dios de la idolatría, ¿no? Sabemos lo que practicaban también los egipcios. Cada uno de nosotros también tendemos a idolatrarnos, nosotros tendemos a idolatrar a los demás, y puede ser que esto, cuando yo idolatro a alguien, cuando yo me idolatro a mí mismo, puede ser que esto cree en mí, en mi alma, una clipa que me impide, ¿no?, que esta luz salga o entre, ¿sí? Plaga del úlcera,
de Éxodo 9, la otra plaga, Sekhme, era considerada la diosa de la guerra y de la venganza, pero también la diosa de la curación, según ellos. Entonces el dios del odio, con una persona odio, Clipat, cáscara a su alma, impide, pues oculta la luz que está dentro, no la deja salir ni entrar más luz. La plaga del granizo. 7, la plaga, granizo, el dios de la codicia, dice aquí. Plaga del granizo, el dios de la codicia. Entonces, este es el 8. Éxodo 10, langosta, el dios de la soberbia. Pero las otras plagas que he comentado, pues son las plagas que corresponden a esta parashá, y no le voy a seguir dando más porque después me voy del tema, ¿sí? Bueno, pues hemos hablado de la plaga. Cada plaga pues corresponde a un golpe de Dios que quiere nosotros mismos, ¿no? Como despertarnos, hacernos despertar. Y estas plagas simbolizan, ¿no?, el golpe de Dios sobre Egipto para que deje liberar a ese Moisés, a ese Israel que pues Dios quería que le hiciera fiesta en el desierto, ¿sí? Y representándonos nosotros mismos. No somos Israel, quizá, no tenemos un estado de conciencia, no, Israel es un pueblo, pero podemos aprender que a veces las circunstancias las vemos como un mal, pero quizás son golpes para que nosotros podamos levantar cabeza, podamos expandir esa luz que tenemos oculta, que con la soberbia nos impide pues ver más allá. El ego, la arrogancia, el materialismo, que hoy en día eso está reinando, ¿no? No nos impide ver más allá. Y esas son cualidades pues negativas, ¿no? Que a veces alimentamos el ego, alimentamos la soberbia, y después nos somos infelices. Creemos que somos felices, pero es mentira. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pues alimentar estos dioses, ¿no? Y ser esclavo de Egipto, ¿no? Ese no es, yo creo, el enfoque de Dios. Dios quiere que nosotros, así como el bebé está en el vientre, salgamos, ¿no? Y rompamos fuente, claro está, y salgamos sanos y salvos, como Dios hizo con los israelitas en Egipto. Bueno, pues nada, ya hasta aquí está para allá. Espero que sea de gran utilidad. Suscríbanse al canal, por favor, que de gran ayuda. Si denle like si les gusta, compartan el vídeo. Y nada, y ya nos veremos a la próxima para allá, que es Bot, que habla ya de Pesach, Pascua y todo eso. Y está muy interesante. Bueno, pues nada, shalom, se me cuidan y muchas gracias por estar ahí.